Buenos días, niños. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Esta mañana nos corresponde trabajar la materia de matemáticas. Vamos a dar inicio a la unidad número 3, que se llama ángulos, líneas, círculos y esferas. Así que en su cuadernito rotulan la unidad número 3. ¿Qué es lo que vamos a escribir en el cuaderno? En el cuaderno vamos a escribir la fecha del día de hoy, lunes 15 de marzo, la materia, matemática y el contenido. Medición de ángulos rectos, rectas perpendiculares, rectas paralelas y trazo de rectas paralelas. Para el día lunes correspondían los primeros dos contenidos y para el día miércoles rectas paralelas y trazo de rectas paralelas. Pero ya que tienen relación, los voy a trabajar los 4 contenidos de una sola vez y el miércoles ya no les enviaría más trabajo. Vamos a ver, ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la región o abertura comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Estas semirrectas se llaman lados del ángulo y ustedes pueden observar que tenemos 3 tipos de ángulos ahí. Un ángulo puede ser, dice, menor que un ángulo recto, que se llama agudo. El primero es un ángulo agudo. Igual que un ángulo recto, que se llama así, ángulo recto, y mayor que un ángulo recto. El que es mayor que un ángulo recto se llama obtuso. Así que le pones en el cuadernito que el primero es agudo, el segundo es recto y el tercero es obtuso. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Las rectas perpendiculares son dos líneas rectas que se cruzan formando un ángulo o recto. A esas se le llaman rectas perpendiculares. ¿Y cuál es la diferencia entre una recta perpendicular y una recta paralela? Bueno, las rectas paralelas son líneas que guardan o mantienen la misma distancia entre sí. Pueden prolongarse hasta el infinito y nunca se encuentran, no se tocan o se cortan en ningún punto. Bueno, eso es todo lo que vamos a copiar en el cuaderno, chicos. Solamente esto. Y ahora vamos a trabajar en el libro. Como les decía, ¿verdad? Les he puesto una pequeña nota aclaratoria que dice que el día miércoles no voy a enviar clase de matemática, ya que ese contenido es para trabajarlo toda la semana. Por eso las páginas que vamos a trabajar son desde la 80 hasta la 87. Pero no se preocupe porque yo le voy a ayudar. Voy a traer su cuadernito de matemática para poder ayudarle. Nos vamos a ir a la página 81. En este caso, a la página 80 solamente hay una pregunta. En la parte del analizo que dice, Elías y Adriana se encuentran estudiando los ángulos y observan que se forman uno con las manecillas del reloj que está en la pared. ¿Qué tipo de ángulo es el que se forma con las manecillas del reloj? Ustedes pueden ver ahí que las manecillas están formando un ángulo recto. Eso es lo que van a colocar. En la página 81 dice, nombra los ángulos de las siguientes figuras y determina el tipo de cada uno. Si ustedes se fijan, en esta figura tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de ángulos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el E. Ahora vamos a ver qué tipo de ángulos forman. No se preocupen, yo les voy a ayudar. Dice ahí que el ángulo A, B y C forman un ángulo recto. Por eso está ahí colocado. ¿Qué ángulo formaría el ángulo E, el ángulo A y el ángulo B? Exacto, forman un ángulo recto, según el ejemplo. ¿Qué ángulo formaría el ángulo A, el ángulo E y el ángulo D, por ejemplo? Como ya el ángulo está un poquito más abiertito, sería un ángulo obtuso. ¿Qué ángulo formaría el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D? Como ya quedaría más abiertito que el ángulo recto, forma un ángulo obtuso. ¿Y qué ángulo formaría el ángulo E, el ángulo D y el ángulo C? Igual, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la figura, no es un ángulo recto porque no está así como el ángulo A, por ejemplo, que está bien recto, sino que entre todos estos formaría un ángulo obtuso. Así lo pueden colocar en su libro, chicos. Luego dice la número 2. Observa las imágenes y luego determina y anota el tipo de ángulo que aparece en cada una. En la primera ustedes pueden ver una casita, ¿verdad? ¿Qué tipo de ángulo se forma en la casa, en el techo de la casa? ¿Se fijan esas líneas amarillitas que aparecen aquí?
Bueno, ese tipo de ángulo, ¿qué ángulo creen ustedes que es? No puede ser un ángulo recto, no puede ser un ángulo agudo porque está demasiado abierto, entonces le vamos a poner ahí que es un ángulo obtuso. En la pirámide